La mansión de Jeffrey Epstein parecía elegante, lujosa, intocable, pero detrás de esas paredes blancas en New York se escondía algo más oscuro de lo que muchos imaginaban. No era solo riqueza, no era solo poder, era una atmósfera pesada, una sensación difícil de explicar, como si cada pasillo guardara historias que nunca debieron de existir. Objetos colocados con precisión, fotografías que parecían normales hasta que las mirabas dos veces. Libros con significados perturbadores, cuadros que desafiaban toda lógica, y mientras más se revelaba lo que había dentro de la casa de este tipo, más claro quedaba que esa casa no era simplemente una residencia. Era un reflejo de una mente y de un mundo oculto que operaba a puerta cerrada. Buenas tardes amigos, espero que estén muy bien, y estos son algunos de los objetos raros y hallazgos oficiales que se encontraron dentro de la casa de Jeffrey Epstein. Es importante aclarar que muchos de los elementos que mencionaré fueron reportados en investigaciones públicas, documentos judiciales y registros que salieron a la luz cuando autoridades federales, incluyendo el FBI, inspeccionaron sus propiedades en 2019. No son simples rumores, son parte de lo que quedó documentado tras el arresto de Jeffrey Epstein. Y realmente lo que encontraron fue muy inquietante. Antes siquiera de cruzar la puerta, ya hay algo observando, cámaras de seguridad apuntando hacia cada ángulo, cada movimiento. Sobre la entrada las iniciales J.E. marcando el acceso de Jeffrey Epstein, como si el lugar tuviera firma propia, como si todo el que se acerca supiera exactamente de quién era ese territorio. Pero como les comento, no era solo una casa, era un espacio vigilado, controlado, diseñado para mirar antes de ser mirado. Las máscaras en el baño. Uno de los detalles más comentados era un baño decorado con múltiples máscaras masculinas pegadas en la pared. Dentro de la mansión había un espacio que parecía un tipo consultorio, con instrumentos médicos, herramientas metálicas colocadas con precisión. Un ambiente que recordaba más a una clínica que a una residencia privada. Pero lo que realmente rompía cualquier sensación de normalidad eran las máscaras. Máscaras de hombres, rostros sin expresión, sin sonrisa, sin enojo, simplemente miradas vacías. Como les comentaba, algunas estaban colocadas en el baño y otras dentro de ese mismo espacio que parecía un consultorio. Rostros inmóviles, observando desde las paredes en un lugar donde ya había instrumentos fríos y clínicos. Y cuando un espacio combina herramientas médicas con caras sin emoción, deja de sentirse como decoración, se convierte en algo psicológico, en algo que incomoda incluso antes de entender por qué. Visitantes describieron la sensación como incómoda, como si incluso en el espacio más privado alguien te estuviera observando. Además, dentro de la propiedad se reportó la presencia de arte y fotografías que incluían imágenes de jóvenes y mujeres. En ciertas áreas privadas había piezas decorativas que, vistas bajo el contexto del caso, generaron preguntas. ¿Era simplemente arte excéntrico o algo después de las acusaciones se volvió imposible de ignorar? Las autoridades incautaron material fotográfico como parte de la investigación federal. Al entrar a la casa de este tipo había un cuadro inquietante, un bebé sin ropa, justo donde la gente comía. La presencia de este cuadro genera dudas. ¿Por qué alguien pondría algo así ahí? Un detalle que hace que todo el lugar se sienta aún más oscuro y perturbador. También tenemos la estatua suspendida. En otra parte de la mansión había una estatua de tamaño real que representaba una figura femenina colgada de un candelabro, una mujer suspendida en el aire, como si estuviera atrapada. Algunos la llamaron arte contemporáneo, pero tras las acusaciones que enfrentaba este tipo, la percepción de muchos cambió. No estaba simplemente de pie, no estaba sentada, estaba suspendida, como si hubiera quedado atrapada en medio de un movimiento. Algunos que vieron las imágenes describieron la postura como si la mujer estuviera intentando sostenerse o incluso escapar. Su cuerpo parecía inclinado, elevado, congelado, en un instante que no parecía nada tranquilo. No transmite serenidad, transmitía tensión. También dentro de la mansión se encontraban muchas salas privadas de masaje, muy bonitas y lujosas. Según los testimonios de las víctimas, él las invitaba prometiéndoles dinero por masajes y ellas lo encontraban ahí pues sin ropa, ¿verdad? Un escenario de manipulación. También vemos los libros polémicos. Entre los objetos encontrados también había libros que generaron atención pública.
Uno de ellos fue esta novela, Lolita, escrita por Vladimir Nabokov, publicada en 1955. En esta novela narra la obsesión de un hombre adulto por una niña de 12 años de edad. Es considerada una obra literaria influyente, pero profundamente controversial por su temática. También se reportó que poseía una copia de Justine, escrita por el Marqués de Sade, una novela que explota temas de poder, sufrimiento y dominación extrema. Aunque ambos libros son clásicos disponibles públicamente, su presencia dentro de ese entorno generó inquietud. También tenemos fotografías, cuadros y material incautado. Durante la investigación federal se reportó el hallazgo de miles de fotografías, discos duros, CDs con etiquetas escritas a mano y documentos guardados en cajas fuertes. También había numerosas fotografías enmarcadas y colgadas en las paredes. Algunas mostraban a Epstein junto a figuras públicas y políticas de alto perfil como Donald Trump y Bill Clinton. También había una fotografía de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en un encuentro oficial con el Papa Juan Pablo II, como los que se realizan con muchas figuras públicas en el Vaticano. También entre los objetos más extraños encontrados en la casa estaba un cuadro impactante, una pintura que representaba al expresidente Bill Clinton con vestido azul y tacones rojos. No era una fotografía, sino una obra artística que muchos interpretaron como una pieza satírica o una burla privada. El hecho de que estuviera colgada dentro de la residencia generó aún más preguntas sobre los círculos sociales en los que se movía. Además, medios reportaron que en la casa había arte y fotografías que incluían imágenes de mujeres y jovencitas. Las autoridades también incautaron material fotográfico relacionado con menores como parte de la investigación según documentos judiciales. El contexto en el que estaban exhibidas ciertas imágenes generó muchas preguntas. Algunas descripciones periodísticas mencionaron fotografías donde los rostros no eran claramente visibles o aparecían parcialmente cubiertos en material incautado. Ese detalle dejó mucho que pensar. ¿Por qué conservar este tipo de imágenes? ¿Por qué exhibir ciertas fotografías en espacios privados? Todo este material fue parte de la evidencia recolectada por las autoridades. También se encontraron cámaras y vigilancia. Ex empleados declararon que la residencia contaba con un sistema de cámaras extenso. Algunas áreas parecían estar monitoreadas constantemente. Esto reforzó la idea de que no era simplemente una casa de lujo, sino que era un espacio cuidadosamente controlado. Pero la historia no termina en New York. En las Islas Vírgenes de Estados Unidos se encontraba su isla privada llamada Little St. James, un lugar aislado, rodeado de mar, acceso restringido. Las imágenes aéreas generaron teorías en todo el mundo. Con el tiempo comenzaron a circular historias aún más oscuras. En redes sociales se hablaba de habitaciones ocultas, accesos subterráneos, espacios alejados de cualquier mirada. Algunas versiones extremas mencionaban áreas cercanas al agua donde supuestamente ocurrían cosas más siniestras. Sin embargo, y esto es importante, ninguna investigación oficial ni documentos judiciales públicos han confirmado esas versiones más extensas. Las autoridades inspeccionaron la isla. Sí hubo testimonios graves. En la parte más alta de la isla, lejos de las habitaciones principales, lejos de las zonas visibles, se levanta una estructura que no parecía pertenecer a ese lugar. Rayas blancas y azules, una cúpula dorada, como si fuera un santuario o un símbolo. Desde abajo el edificio observa, desde arriba domina toda la isla. Muchos lo llamaron el templo, no porque se confirmara que lo fuera, sino porque su presencia se sentía distinta, separada, intencional. En una isla rodeada por kilómetros de océano, esa construcción estaba aún más aislada, elevada, apartada, como si lo que ocurriera ahí no necesitara testigos. No hay registros oficiales que indiquen rituales o actividades específicas dentro de ese lugar, pero su diseño, su ubicación y el silencio que lo rodea han alimentado teorías durante muchos años. ¿Por qué una isla donde todo ya parecía oculto, ese edificio era el punto más alto, el más visible y quizá el más incomprensible? Quienes eran invitados no solo viajaban a un paraíso, viajaban a un lugar donde todo dependía de una sola persona. Han circulado teorías que describen el llamado templo como un sitio donde supuestamente se realizaban encuentros reservados, incluso momentos que algunos han comparado con meditaciones privadas o rituales simbólicos. No existe confirmación oficial de que se realizaran rituales como tal, pero el entorno lo alimenta todo. Tras el arresto de este tipo y posterior desvivimiento en 2019 bajo custodia federal, el misterio solo creció. Figuras influyentes, documentos sellados, procesos judiciales que aún generan preguntas. Pero la casa quedó como símbolo, estatuas, libros polémicos, fotografías, archivos, detalles que por separado
separado podrían parecer objetos simples, pero juntos forman una historia inquietante. A veces los lugares guardan secretos y a veces los secretos nunca terminan de revelarse por completo. Lo que había en la casa de este tipo no eran simples adornos, eran símbolos, poder, influencia, provocación, tal vez control. Cuando el FBI cruzó esas puertas, no solo entró a una propiedad millonaria, entró a un espacio lleno de contradicciones, elegancia mezclada con incomodidad, prestigio mezclado con algo que no terminaba de sentirse correcto. Y quizá lo más perturbador no fue solo un objeto, sino el conjunto, el ambiente, la sensación de que cada habitación guardaba algo que no se decía en voz alta. Hoy esas paredes ya no hablan, pero lo que se encontró dentro de esa casa sigue generando preguntas que tal vez nunca tendrán una respuesta completa. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Gracias amigos por estar aquí. Espero que este recorrido por las cosas extrañas encontradas dentro de la casa de este tipo les haya parecido interesante. No olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en el próximo video. Gracias.